Buenas tardes. Le damos la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars que ha organizado el Servicio de Diagnóstico por Imágenes de FLENI. Mi nombre es Romina Goni, soy la doctora Romina Goni del Servicio de Imágenes del área de resonancia magnética. Y bueno, les cuento que cada primer martes de cada mes hasta fin de año están organizados estos webinars en donde se va a hablar sobre temas específicos en los cuales 2 disertantes darán charlas de 20 minutos. ¿Cómo será la de hoy también? Que, como verán aquí, abordaremos el tema del trauma cervical desde 2 áreas, la lesión medular y la lesión de plexo braquial. Así que comenzando. Primeramente, les cuento que el doctor Martín Aguilar, ex residente de FLENI, actual coordinador del área de patología espinal y miembro del capítulo de neuroradiología del ASAR, nos va a hablar del trauma medular. Los objetivos serán poder definir las indicaciones de la resonancia magnética, valorar los criterios imagenológicos de la injuria medular y poder reconocer el valor pronóstico que tiene hoy en día la resonancia. Y así como también valorar el rol de nuevas técnicas en la evaluación de la médula. Luego, la doctora Claudia Cejas, docente adscrita de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Universidad de Buenos Aires y actual jefa del Departamento de Diagnóstico por Imágenes en FLENI, nos hablará del trauma en plexo braquial. Los objetivos van a ser poder diferenciar entre lesiones en el adulto y lesiones en el niño. Poder reconocer causas y hallazgos más frecuentes y distinguir entre lo que son las lesiones preganglionares y posganglionares con el fin de determinar tratamiento. La doctora, por cierto, vale mencionar que ha escrito mucho sobre el tema y uno de lo último, digamos, que ha salido en colaboración con los médicos del servicio de imágenes ha sido el libro de neurografía por resonancia magnética, que, bueno, ya les comento que la editorial Journal tiene sus contactos, así que va a realizar un sorteo con todos los asistentes y luego de estas charlas y de este webinar se van a comunicar con ustedes. Bueno, introduciendo un poquito el tema del trauma, perdón, primero vamos a comenzar con el trauma medular, un poquito de introducción. Sabemos que entre 250.000 y 500.000 personas sufren cada año en todo el mundo de lesiones medulares. De estas lesiones, el 90% son de origen traumático y se deben a causas prevenibles, como ser accidentes de tránsito, accidentes deportivos, caídas o actos de violencia. Sabemos también que dentro de lo que es el trauma raquimedular, la mayor parte se la lleva lo que es la patología a nivel, lo que es la región cervical, el 55% se da a nivel cervical, y el daño de la médula es peor, o digamos, es más riesgoso a nivel cervical. Por eso, la importancia de conocer el mecanismo de trauma, determinar la localización y el tipo de lesión, y así poder predecir las condiciones de riesgo. En cuanto a lo que son los métodos de estudio, la tomografía computada es el método de elección en el entorno agudo y en el politraumatismo, pero la resonancia magnética es el método de elección para el diagnóstico de lesión medular y ligamentaria en el paciente estabilizado, dado que nos permite una visualización óptima de la médula y tiene valor pronóstico, como vamos a ver. Y con respecto al trauma de plexo braquial, tenemos que poder distinguir 2 poblaciones en lo que es la plexopatía braquial traumática. Por un lado, los neonatos, ¿sí? Donde se presenta como un déficit neurológico conocido como parálisis braquial obstétrica, ¿sí? Ocasionada en el momento del parto, con una incidencia de 0,5 a 3 lesiones por cada 1000 nacidos vivos. Y por el otro lado, en pacientes adultos jóvenes, generalmente hombres, en la segunda y tercera década de la vida,
por lo general resultantes de un trauma de velocidad. Los métodos de exploración, bueno, obviamente que la clínica y la exploración quirúrgica es el gold estándar, diagnóstico, principalmente lo que es la parte quirúrgica para la extensión de la injuria, y en lo que es la evaluación preoperatoria, el electromiograma, y históricamente se utilizaba la miel-OTC. Pero bueno, hoy sabemos que la neurografía por resonancia magnética es el método de elección que quizás hoy ha reemplazado un poco la miel-OTC, ya que es un método no invasivo, tiene secuencias de alta resolución, lo cual permite una adecuada definición de las raíces nerviosas y poder así detectar patología. En lo que es nuestra experiencia en FLENI, dentro de los años desde julio de 2014 a julio de 2020, hemos hecho 32 pacientes con lesiones traumáticas del plexo braquial, en donde el 53% ha sido en niños, parálisis braquiales obstétricas, y el 47% trauma de adultos. Así que bueno, habiendo hecho esta introducción, ahora dejo al doctor Martín Aguilar, el primer disertante, con lo que es trauma medular. Ahí dejamos. Micrófono, Tincho. Tincho, espera que no se te escucha, ¿eh? Para un momentito que... A ver, prueba ahí ahora. No, no se escucha. Si querés probar desenchufar y enchufar. A ver, ahí en un momento se te escuchó. Ahora, a ver ahora. Sí, ahí. Ahí perfecto, ahí sí se te escucha. Si querés volver a empezar porque no se había escuchado. Listo, bueno. No, vamos a arrancar desde acá, que es el primer slide. La primera fue una presentación, simplemente aclarábamos que no vamos a hablar de todo el traumatismo cervical, sino que vamos a hacer referencia puntualmente a lo que es el rol de la resonancia magnética como elemento, ya más allá de lo que es el traumatismo agudo, sino como elemento pronóstico para encarar el seguimiento del paciente en el tiempo. Algunas cositas respecto a la fisiopatología. En el traumatismo cerrado o medular, que es el que nos vamos a referir nosotros, tiene un inicio que coincide en algo con el traumatismo penetrante de la médula, que es la instalación de una lesión primaria, pero esta va a desencadenar en los casos de traumatismo cerrado una cascada muy, muy compleja de fenómenos, tanto moleculares como tisulares y celulares, que van a ir interactuando uno con otro, pudiendo hasta autoalimentarse, y que van a llevar desde un edema inicial que se instala a los muy pocos minutos de efectuada la lesión primaria hasta la atrofia final que, dependiendo del tiempo, podemos llegar a verlo. Y esto es importante tener en cuenta porque muchas de las cosas que vamos a tratar de visualizar nosotros en resonancia tienen que ver con esta cascada que mencionáramos. La primera pregunta que debemos hacernos posiblemente es, como radiólogos, es si el paciente al que nos enfrentamos tiene realmente una lesión medular, y para eso es fundamental saber qué pasa con el traumatismo. Si es un traumatismo severo, nos va a alertar a nosotros puntualmente sobre la posibilidad de que haya lesión medular. Y si bien estos algoritmos diagnósticos no están desarrollados puntualmente para lo que es el traumatismo medular, sirven para caracterizar cómo severo un traumatismo. Las dos principales que se utilizan son la iniciativa canadiense y el Nexus, que es una iniciativa norteamericana. Y a modo de resumen podemos ver que algunas
red flags que tienen que ver con la gravedad o cuándo sospechar que un traumatismo es grave. Uno tiene que ver con la edad, principalmente cuando son pacientes añosos, pero hay algunas cosas que tienen que ver con el contexto traumático. Si el paciente sufre una caída de altura, si hay carga axial sobre la cabeza, si es un traumatismo de alta velocidad, si hubo muerte en la escena, si es un vehículo sin medidas de protección, cosas por el estilo. Y hay otras que tienen que ver con la clínica, como por ejemplo si hay parestesia, si hay déficit neurológico, si hay fracturas en miembros o alteraciones de conciencia, cosas que nos ponen en sobreaviso que el paciente posiblemente pueda tener riesgo de lesión medular. Respecto al cuadro clínico o el espectro clínico que puede dar un daño medular, esto es muy variable, vamos a poder ver lesiones medulares completas, donde hay un déficit motor y sensitivo completo por debajo de la lesión, pero también hay síndromes medulares incompletos que se suelen dar en mayor frecuencia, principalmente la lesión medular central, como también puede ser en menor frecuencia la lesión medular anterior o un síndrome de bisección medular. Como dijo Romy, nosotros tenemos el ojo muy puesto en la cervical por una cuestión de frecuencias, pero la dorsal, la lumbar, el cono y la cauda-equina son target de la lesión traumática. Entonces, prestemos la atención también a esas zonas. Algo que hay que tener en cuenta es que, y de dónde viene la importancia de considerar el espectro clínico o la clínica del paciente que tenemos nosotros, es principalmente lograr o poder basarnos en la correlación clínico-radiológica para hacer un diagnóstico acertado y no confundir algunas alteraciones, como en el ejemplo se ve una espondilitis, una mielitis espondilótica, donde las alteraciones de señal en contexto de trauma pueden ser muy similares. Indicaciones de resonancia magnética. Nosotros hacemos resonancia, entonces ya recibimos al paciente, alguien ya pensó en la resonancia magnética, pero desde el punto de vista radiológico es muy importante, principalmente para aquellos que se desempeñan en lugares donde no hay resonancia y tienen que decidir si derivan o no al paciente. Entonces, las indicaciones puntuales o más precisas, si bien podemos ampliar un poco esta lista, en el momento agudo es la sospecha de lesión medular, ya sea por la instalación de un déficit neurológico no explicado o por la progresión de un déficit neurológico ya preexistente. Por otro lado, y en el momento alejado, la resonancia magnética también va a tener otra indicación importante, de la cual vamos a hablar algo después, que tiene que ver con la sospecha de inestabilidad espinal. Nosotros utilizamos un protocolo de adquisición bastante básico, que es el Sagittal T1, T2 y STIR. Digo básico en cuanto que es lo que se hace en todo el mundo. Los axiales los podemos hacer tanto en T2 como T2 estrella. Nosotros preferimos puntualmente un derivado de que es el MERGE. Pero en líneas generales es lo que hay que hacer. ¿Hay opciones de agregar cosas? Sí, pero la recomendación es hacer lo que tenemos, lo que estamos acostumbrados a hacer, porque en general el paciente con una lesión medular en el episodio agudo no da demasiado tiempo a andar probando secuencias, con lo cual usemos lo que tenemos optimizado. Respecto a la información que da la resonancia magnética y que voy a hacer hincapié en qué cosas son importantes de definir, uno, y posiblemente una de las más importantes, es el epicentro. Definir cuál es el epicentro de la lesión. Y el epicentro se denomina al área central de lesión, que en general tiene una relación vecina con el mecanismo de injuria. Vemos ahí una lesión focal con una hipointensa, que después vamos a ver qué es, que está pegada a una fractura vertebral. Ese es el epicentro de la lesión. Y es importante también en el largo plazo, porque el epicentro va a sufrir un montón de procesos evolutivos que van a tener cierto valor pronóstico en el momento alejado a la lesión en sí. Vemos una secuencia de resonancia cronológica, cómo el epicentro se va deteriorando, va evolucionando hacia un área de cavitación, que es lo que suele verse habitualmente en las lesiones importantes que afectan al cordón medular. El segundo punto importante a tener en cuenta es cómo se presenta, qué patrón de injuria medular tenemos enfrente, y en esto definimos tres patrones principales. El primero es puramente edematoso, un hiperseñal de variable extensión que afecta al cordón medular en los pulsos T2. El segundo ya es la contusión, tiene como un pequeño petequeado. Y el tercero, que es muy importante de caracterizar, es la hemorragia medular. Y esto es importante. ¿Por qué es importante definir qué patrón tenemos enfrente? Porque cada patrón involucra o conlleva un pronóstico funcional diferente. En general, los pacientes que presentan solo edema tienen una buena recuperación, mientras que la presencia de sangre, ya sea en contusión o en forma más severa, en la hemorragia, tienen un pronóstico muy malo en lo que es la recuperación. Y esto es, nosotros decimos, pero funcional y pronóstico, en general esta evidencia se basa en la comparación con scores clínicos
los más importantes, o el más utilizado creo que es el ASIA, y esto es algo importante a tener en cuenta, que en general los radiólogos no tenemos demasiado manejo de estos scores, y creo que por más que no sepamos usar, creo que tenemos que empezar a meternos en la discusión de qué información dar respecto a estos scores. ¿Por qué? Porque nos van a permitir a nosotros valorar o jerarquizar un hallazgo. Hablábamos de hemorragia y ya dijimos que es sumamente importante detectarla porque afecta mucho el pronóstico funcional del paciente. Acá, a modo de curiosidad, vemos un foco hemorrágico, así se ve, con el trasfondo de edema, el área de hipointensidad. Dependiendo del tiempo de evolución, vamos a poder ver en metahemoglobina o no, si es muy agudo. Pero en general, la imagen clásica de la hemorragia es esta. La hemorragia son focos de hipointensidad de señal que afectan selectivamente la sustancia gris medular. Está descrito el signo de la máscara, remedando un poco lo que era la máscara del llanero solitario, si es que alguien se acuerda del llanero. Toda esta información, alguien tuvo una idea, o varias ideas, y que conllevan al desarrollo de algunos algoritmos. Uno de estos algoritmos de informar, lo que hacen es buscar estandarizar la forma en que se informa un daño medular, por esto, porque tiene mucha relevancia en el pronóstico función del paciente. Entonces, creo, a mi gusto, es uno de los, quizás no está del todo instaurado, pero creo que va por el camino de serlo, el BASICS. Lo que hace es muy sencillo de utilizar, lo que hace es un corte axial T2 a nivel del epicentro lesional, y lo que describe es en función de la cantidad de médula que está afectada o si hay presencia de sangre. Vemos otra vez la relevancia que le da la sangre. La sangre en la sustancia gris medular es sumamente importante detectarla. El BASIC tiene una muy buena correlación con el ASIA, tanto en el momento agudo como en el momento alejado. Vemos otra vez un ASIA-A, que es el déficit completo, se asocia generalmente con la presencia de sangre. Y una recomendación desde el punto de vista clínico, práctico, es que tenemos que estar acostumbrados nosotros a ver nuestras propias médulas normales, con qué T2 trabajamos, qué calidad de imagen tiene, porque eso puede conllevar a errores de interpretación. Estos son diferentes T2, como utilizamos nosotros en cervical, en los equipos con que contamos, y vemos que si bien algunos se parecen, en otros casos puede llegar a ser distinto. El tercer elemento pronóstico respecto a una lesión medular en el episodio agudo tiene que ver con el largo de la lesión. En líneas generales, más allá de que uno pueda discutir si es más de un cuerpo, si es más de 3 segmentos vertebrales, el más pronóstico, eso va a variar según la bibliografía, tengamos el concepto de que hay que medirla y que el pronóstico funcional de una médula dañada en un trauma es inversamente proporcional a lo que es el largo de la lesión que se ve en el sagital T2. Respecto a la compresión medular, un poco lo mismo. Esto es algo sacado de bibliografía. Existen diferentes formas de medir qué relación hay entre la médula que está comprimida y el cordón medular. La verdad que en líneas generales llevarlas a la práctica no es tan sencillo. Uno lo suele hacer a ojo, pero bueno, si uno quiere ponerse en firme, hay índices de cómo valorar esto. Y esto es importante porque también es otro de los elementos a los cuales se les adjudica cierto valor pronóstico, pero también porque algunas, dependiendo de pensamientos, pueden llegar a modificar la decisión terapéutica temprana. Y en esto, más allá de la que hagamos o no hagamos mediciones como están descritas, algo que hay que hacer, aunque sea a ojo, es saber con qué canal medular nos encontramos, qué relación hay entre la médula dañada y qué características tiene el conducto raquídeo que estamos viendo. ¿Es un canal normal? ¿Es un canal estrecho? ¿Es un canal estrecho congénito, como puede ser en una condroplasia? ¿Es un canal estrecho adquirido? La estenosis se verifica a expensas de elementos derivados del trauma, o simplemente es un canal derivado de procesos degenerativos. ¿Qué pasa con la médula en el área de compresión? ¿Es una médula que está reducida en área respecto a otras zonas donde no hay compresión? La edad del paciente es un dato muy importante a tener en cuenta, vamos a ver. Y si hay condiciones predisponentes también, realmente es importante saber qué pasa. ¿El paciente tiene algo que le condicione inestabilidad espinal, como puede ser una artritis reumatoidea, o rigidez, como puede ser una espondilitis anquilosante? Datos clínicos que son fundamentales al momento de evaluar no solamente la médula, sino el contexto en el que se desarrolla el trauma. Algo que creo que todo el mundo en algún momento, por lo menos estudió o leyó, es SIWORA. El SIWORA es el daño medular sin una lesión radiológicamente visible.
El clásico, vemos dos ejemplos a la izquierda de la pantalla, son ejemplos clásicos porque se dan en chicos, que es habitualmente la población que por cuestiones anatómicas tiene predisposición a sufrir este tipo de trauma medular. Son pacientes con lesiones medulares traumáticas, pero sin evidencia radiológica de anomalía. Y esto hay que tener en cuenta, y traigo a colación este recorte porque me pareció interesante sumar algunas curiosidades, es el aspecto clínico legal de esto. En general, la definición de Siguora es una definición que era previa al origen de la resonancia magnética o de la utilización de resonancia magnética en la clínica, con lo cual algunos lo que dicen es que hay términos nuevos, por eso esta lista de términos y otros más, hay términos nuevos que describen mucho mejor lo que estamos viendo. Entonces, tengamos cuidado antes de decir Siguora y ver si realmente no encasilla nuestro caso dentro de cualquiera de las otras variables de la patología. A modo de ejemplo, un paciente adulto que sufre un traumatismo en contexto de accidente de tránsito rápidamente desarrolla un síndrome de compresión a nivel del cono y cola de caballo. La verdad que no había una lesión ósea visible, la columna estaba totalmente alineada, se hace una resonancia por la progresión del cuadro clínico y lo que se ve es la compresión generada por un hematoma extraxial en un paciente anticoagulado. La inestabilidad, algo habíamos mencionado, como regla, más allá que existan algunas excepciones, debemos quedarnos con el concepto que la estabilidad no se evalúa en agudo y mucho menos cuando no hay supervisión de alguien que sepa. La inestabilidad conlleva riesgo de injuria medular tardía, sobre todo en aquellos casos donde el trauma pasa desapercibido. Y esto genera, obviamente, mortalidad para el paciente, pero además una suma muy importante en los costos económicos, tanto para lo que es el sistema de salud, pero también para lo que es el entorno familiar del paciente. La estabilidad se mide o se verifica por RX o resonancia magnética o por la suma de las dos. Y esas estrategias para evaluar la estabilidad, en líneas generales debemos hacer el esfuerzo de consensuarlas con los médicos que tratan. Habitualmente nos valemos de los criterios de White y Panchavik para evaluar la estabilidad tanto a nivel de la charnela cráneo-espinal como a nivel de la columna subaxial, que son posiblemente los más difundidos y que son relativamente sencillos de realizar. Ya metiéndonos en lo que es, o mirando a futuro lo que es el daño de un paciente traumatizado, empezamos a ver cuál es el rol de la resonancia en este contexto. Y la verdad que algo que habíamos dicho es que muchos de estos cambios evolutivos que va a sufrir la médula tienen un rol pronóstico y se desarrollan en el epicentro. Vemos aquí un concepto que es relativamente novedoso, que es la definición y la evaluación de los puentes medulares. Vemos como una médula dañada, obviamente es visible, se ha cavitado, lo que dijimos que pasa habitualmente ya en el primer mes hay cierto grado de cavitación, y vemos dos casos. En el primero, casi toda la médula es cavitación, mientras que en la segunda, la cavitación en un momento para y permite estabilizar la médula alrededor. Estos son los puentes medulares. Los puentes medulares son remanentes del tejido medular que conserva cierta funcionalidad en la transmisión de impulsos, y esto facilitaría la estrategia de rehabilitación en el paciente. Algo para empezar a tener en cuenta y trabajar. Y en este sentido, en lo que es el conocimiento de la lesión más allá del momento agudo, nosotros hace un tiempo estamos caminando lo que es el desarrollo y la utilización de los tensores de difusión en médula. Vemos un ejemplo de lo que es un paciente normal, como una señal sumamente homogénea. Esto es la evaluación cualitativa de la fracción de anisotropía. Podemos medir muchas otras variables. Quizás la fracción de anisotropía es la más familiar. Y más allá que nos falte mucho para aprender, ya empezamos a ver un cierto patrón de normalidad y cómo se alejan en determinadas condiciones clínicas esta normalidad. Este es un paciente con un trauma, vemos una fractura cervical, no había demasiada expresión en el T2 del daño, pero el paciente tenía clínica, y la verdad que el tensor nos muestra algo que ya se alejaba de este tipo de imagen. Más allá que haya que trabajar todavía, en lo agudo quizás uno de los roles del tensor de difusión podría llegar a ser la descripción o el hallazgo de la mielopatía silente. Pero mirando un poquito más a futuro y con vistas en el pronóstico, el tensor de difusión es sumamente valioso para detectar el patrón o el grado de atrofia distal de la médula, tanto a nivel del cono como a nivel cerebral, donde el trauma medular va haciendo todo por un proceso de plasticidad neuronal que puede afectar o no en determinadas formas el outcome funcional de un determinado paciente. Y por último,
vamos a ver, obviamente hay que tener siempre en cuenta que puede haber lesiones medulares en contexto de trauma coexistentes y por otros mecanismos, como puede ser una disección vertebral con un infarto espinal, o en un caso catastrófico con una sección medular completa, donde la presencia de pseudomeningoceles nos tiene que hacer sospechar las lesiones del plexo braquial asociada, pero como de esto la que sabe, la doctora Cejas, la vamos a dejar a ella que hable, así que muchísimas gracias. Dejamos de compartir y pasamos la posta. Gracias, Martín. Buenas tardes. Bueno, excelente tu presentación, como siempre. Romina, gracias por tu moderación. Agradecida a todos los que nos están escuchando y que van a participar de todos estos webinars que vamos a hacer durante este año al menos. Y agradecer a muchos de ustedes que son ex fellows, ex residentes, que sabemos que se han anotado, y les mandamos desde aquí, desde Imágenes, un gran abrazo por acompañarnos en estos nuevos eventos. Bueno, un poco complementando lo que decía Martín con respecto a la médula, vamos a hablar sobre en los próximos minutos el trauma del plexo braquial. En principio, ¿cómo hacemos nosotros para poder analizar las secuencias en neurografía por resonancia magnética? Porque independientemente del equipo que ustedes usen, van a tener que estudiar raíz por raíz. Por eso es un estudio que tanto se haga en un equipo 1.5 Tesla, 3 Tesla, en cualquiera de ellos puede salir muy bien, pero es importante que haya, si es un 1.5, poder estar al lado del equipo para poder decirle al técnico cómo realizar el estudio, o si tienen un equipo donde pueden utilizar secuencias tridimensionales, poder dejar al técnico solo, ellos hacen el estudio tranquilamente, pero nosotros después nos tenemos que sentar y reconstruir cada uno de los segmentos para poder ver cada una de las raíces. Y esto lleva un tiempo. Aquí les estaba mostrando en este plano sagital cómo se ven las raíces preganglionares y luego en el plano axial cómo se pueden ver las raíces preganglionares, como las ven aquí. Esto sería C5, anterior, posterior C6. Siempre aparecen unos pequeños recesos, como vemos aquí, y del otro lado también, que son normales, no hay que confundirlos con lesiones, son pequeños recesos durales que no hay que confundirlos con pseudomeningoceles, como vamos a ver después. Luego de utilizar las secuencias para evaluar las raíces preganglionares, pasamos a las raíces postganglionares y para ello utilizamos otro tipo de secuencias que cada uno conocerá en sus equipos, tipo IDEA, tipo CubeDir, donde son secuencias que ponderan T2, que nos permiten hacer una buena sustracción de la grasa, y si se puede sustraer los vasos, cuanto mejor, para poder ver los diferentes ramos que conforman el plexo braquial. Ustedes recuerdan que el plexo braquial se forma de las raíces anteriores de los nervios espinales C5 a T1. Entonces, después que hacemos esa visión tridimensional, vamos a buscar raíz por raíz para poder analizarla desde su comienzo hasta que forman el nervio espinal, y así vemos cada una de las diferentes raíces preganglionares y posganglionares. Siempre recuerden, cuando están evaluando un plexo braquial,
que anatómicamente podemos tener lo que se denomina el plexo prefijado cuando vemos una raíz C4 que forma parte del tronco primario superior. En ese caso no vamos a tener T1, o si es un plexo postfijado, que en vez de tener C5 vamos a tener T2. Y por otro lado, siempre recordar, además de evaluar los ramos, las raíces preganglionares y los ramos postganglionares, evaluar los músculos, evaluar los huesos y evaluar los vasos arteriales y venosos. Bueno, ya entrando al trauma, el trauma se puede clasificar de muchas maneras, en principio en cuanto a su localización, ¿no? Lo más común es encontrar que el trauma sea supraclavicular o infraclavicular, siendo más frecuente la forma infraclavicular, casi un 90%, supraclavicular, perdón, casi un 90% de los casos. Como causas más común, la tracción y el estiramiento, menos frecuentemente, por lo menos en nuestro medio. Veremos después de la pandemia las heridas de arma blanca, armas de fuego, isquemia, el típico novio abrazando a su chica el sábado por la noche, que hace una isquemia del nervio radial, fractura de algún hueso adyacente, lesiones por radiación. Otra forma de clasificarla, como decía Romina, adultos jóvenes y la parálisis braquial obstétrica. En ambos casos, lo más común es, en el caso del adulto, el trauma por tracción y estiramiento, y en el caso del niño, también por tracción y estiramiento. Y eso nos genera otra clasificación en cuanto a la topografía de las lesiones, y ahí es donde nosotros asumimos un rol importante, porque vamos a tener que decir y coincidir con la clínica en el tipo de lesiones que tiene ese paciente. Es decir, si son lesiones altas, considerando altas cuando comprometen las raíces C5, C6, altas extendidas cuando también comprometen C7, o son lesiones bajas cuando hay compromiso de C8, T1, o bajas extendidas cuando incluye también C7. O son lesiones completas del plexo braquial, de C5 a T1. Y acá siempre recordar los plexos prefijados y posfijados, ¿no? Las variantes anatómicas. Entonces, este esquema me parece interesante para poder mostrar las localizaciones diversas donde puede afectarse el plexo braquial, y de esa manera distinguir lo más importante de lesiones preganglionares a lesiones postganglionares. Aquí tenemos la médula y aquí tenemos las lesiones, las raíces preganglionares, anterior, posterior, con el ganglio anexo a la raíz dorsal, luego se forma el nervio espinal y luego el ramo ventral va a formar el plexo braquial. Entonces, las lesiones pueden ser por abulsión, que estaría adyacente al cordón medular, entonces acá hay que tener cuidado con el cordón medular. Aquí nos vamos ya al trauma medular que muy bien habló Martín. Las lesiones pueden ser en el recorrido de la raíz, tanto dorsal como ventral. Si es ventral, va a afectar el plexo braquial. Si es dorsal, ya vamos a tener afectación de la raíz sensitiva, con edema de los músculos paraespinales. Y esto, además, vamos a poder ver si hay laceración dural. En general, cuando hay laceración dural, va a ocurrir el llamado pseudomeningocele, es decir, va a haber una fuga de líquido cefalorraquídeo a través de esa laceración dural y va a formar una especie de quiste. Ese pseudoquiste es el pseudomeningocele, que históricamente se lo relacionó con la abulsión de raíces preganglionares
y que se sabe hoy día que hay un 20% de avulsiones que no se acompañan de pseudomeningoceles, por eso es tan importante poder tener secuencias donde podamos evaluar la avulsión radicular y no guiarnos solamente con el pseudomeningocele. Y por otro lado, la lesión postganglionar. La lesión postganglionar se utiliza la misma clasificación que se utiliza para el nervio periférico, la clasificación de Seddon. Hay muchas clasificaciones, pero la más común, la más sencilla, es la de Seddon, que miren que data del año 43, donde la divide en neuropraxia, que es la lesión más común, donde hay lesión de la vaina de mielina, por lo tanto solamente vamos a ver edema, la axonotmesis, donde hay lesión ya axonal, y la neurotmesis cuando hay lesión de axones y lesión de las cubiertas. Ustedes recuerdan las cubiertas, el endoneuro, el perineuro y el epineuro. ¿Por qué es importante distinguir una lesión preganglionar de postganglionar? Porque la localización de las lesiones va a definir la estrategia terapéutica. Hasta donde nosotros conocemos, por lo menos en nuestro medio, todo lo que es lesión preganglionar no va a tener un tratamiento quirúrgico. En cambio, si es postganglionar, es pasible de tratamiento quirúrgico. Entonces, a veces las lesiones pueden ser mixtas y van a tener lesiones preganglionares y postganglionares, entonces el juego de la resonancia magnética en esto es poder determinar qué tipo de lesiones tiene el paciente o el niño y poder darle esa información al neurocirujano y al neuroortopedista para saber qué tienen que rehabilitar o qué tienen que operar. Aquí vamos a ver en un caso de un plexo braquial adulto, vamos a ver las raíces preganglionares, fíjense qué normales, qué bonitas, en esta secuencia fiesta, un chico de 25 años con un accidente de moto, vemos las raíces preganglionares muy normales hasta que de pronto empezamos a ver aquí una lesión de la dura madre, aquí vemos que no hay raíces, vemos el pseudomeningocele, vemos que se aproxima a la médula, aquí vemos otro pseudomeningocele, ya sería C8, antes era C7, fíjense que las raíces no están, ya lo vamos a ver en detalle, y lo mismo pasaba con T1. Si uno lo comparaba con el otro lado, las raíces estaban completas. Si vemos en la siguiente, vamos a ver C5, C6, pero nos va a faltar el resto, C7, C8, T1. Fíjense el plexo braquial derecho normal, donde se pueden ver los ganglios y las raíces, y aquí volvemos a ver sí, digo bien, C6, pero no veo ni C7, ni C8, ni T1. Y veo la hiperseñal de los troncos secundarios. Si esto lo traducimos a las lindas imágenes que luego podemos adquirir de estas reconstrucciones, entonces vemos que C5 son normales, C6 son normales, C7. C7 normal del lado derecho, del lado izquierdo no las veo. Veo la dura madre y veo el pseudomeningocele, es decir, avulsión radicular. Es una avulsión completa. Aquí vemos la laceración de la dura madre, vemos el cordón medular, cómo se tracciona hacia el lado lesional y vemos un pequeño pseudomeningocele y aquí se ve mucho mejor con la laceración de la dura madre y ahí algunos filetes nerviosos. Fíjense qué bonito se puede ver en el plano oblicuo, C5 normal, C6 normal, ya empezamos a ver la dura madre afectada y el pseudomeningocele de C7. Y aquí en una reconstrucción en el plano coronal, las raíces normales de C7, C8 y T1, y del lado contralateral, la avulsión radicular, no vemos raíces, acompañado con sus respectivos pseudomeningoceles.
Y lo mismo en el plano sagital. Siempre es importante, el plano sagital nos da mucha información. Fíjense la raíz normal del C5 y vemos alrededor el líquido cefalorraquídeo, en ese pequeño receso que vemos aquí que se forma normalmente de la dura madre, lo mismo C6, y aquí C7 con la dura madre lesionada, C8 y T1. Y los ramos postganglionares, veíamos C5, C6, postganglionar, y C7, C8, T1, con un arrosariamiento y con una hiperseñal difusa de todos los troncos secundarios, pero podemos seguir el tronco primario. O sea, el tronco primario está lesionado, pero va a tener muy probablemente posibilidades de recuperación. No olvidar los nervios, los músculos. Los músculos con la hiperseñal que está marcando la presencia de edema postdenervatorio, en este caso en el supraespinoso, en el infraespinoso, y también fíjense que tiene en los músculos paraespinales, lo cual nos está hablando de que hay lesión de raíces posteriores. Por lo tanto, este es un caso de una lesión completa del plexo braquial, donde hubo una lesión preganglionar C5-C6 y lesión postganglionar C5-C6 con lesión preganglionar C7-AT1. Eso es lo que fundamentalmente, después de toda esa evaluación que nosotros hicimos, les interesa al traumatólogo y al neurocirujano. Postganglionar C5-C6, preganglionar C7-C1. O sea que postganglionar C5-C6 se va a poder recuperar. Si no se recupera espontáneamente, se va a poder recuperar a través de cirugía. Seguimos ahora con el próximo caso. Aquí ya un plexo braquial obstétrico y en un niño de 2 meses, donde vamos a evaluar las raíces preganglionares. Fíjense qué bien que se ven ambas. Luego seguimos, aquí también muy normales. Aquí ya empezamos a ver algún problema. Aquí ya no las veo muy bien. Seguimos bajando. Fíjense, ahí tiene el pseudomeningocele. Pero aquí hay que evaluarlo mejor porque yo veo raíces. Entonces, tenemos que evaluar bien raíz por raíz, ¿no es cierto? Acá vemos C3, C4, veíamos C5, ahí vemos C6, hasta ahora las vemos bien, ahí aquí vemos C7 que la veo, pero no tan bien. Y lo mismo C8. Aquí vamos a evaluar los ramos postganglionares, C5, C6, C7, C8, fíjense del otro lado la normalidad, C7, C6 y C5. Y cuando vamos a las imágenes, nos encontramos con la laceración de la dura madre, el pseudomeningocele de C7. Pero ¿qué pasa? Acá lo vemos en un plano coronal y como bien veíamos en el video, esto es C6, esto es C5, perdón, C6, C7 y C8. O sea que C7 y C8, aunque C7 tiene pseudomeningocele, C7, sin embargo, la estoy viendo. Además, a nivel de C7, también vemos esta lesión medular. Por eso, lo importante de tener en cuenta y de mirar la médula cuando estudiamos el plexo braquial. Y fíjense en los cortes parasagitales, aquí sería C3, C4, fíjense C5, como se ven bien las dos raíces. C6, ya las veo las dos raíces completas, pero están gruesas. Entonces ya eso es un caso de abulsión parcial de C6. Y C7 también las veo las dos. O sea, es una abulsión parcial de C7. Tiene edema. Fíjense que acá se ven oscuras y acá las veo como más brillantes. O sea que, a pesar de que tiene un pseudomeningocele,
la abulsión no es completa, es parcial. Quiere decir que estas lesiones tienen posibilidad de recuperación espontánea, porque habíamos dicho que las lesiones preganglionares no se operan, por lo menos aquí en Argentina, hasta donde conocemos. Fíjense en este caso, que me lo cedió el doctor Martín Aguilar, la presencia de la lesión medular como se veía en el tensor de difusión. Esto veíamos el estiramiento que generaba C7, el pseudomeningocele y el tensor. ¿Y qué pasaba con los ramos postganglionares? Bueno, los ramos postganglionares, fíjense qué lindo que se ve acá el tronco inferior, y lo mismo aquí, piensen que tiene 2 meses, ¿no? Lo mismo aquí T1, C8, y observen del otro lado, C5, el engrosamiento que tiene, luego la hiposeñal, no veo prácticamente, acá hay una axonotmesis, perdón, una neurotmesis del plexo del tronco primario superior. Aquí vemos C6, pero no veo prácticamente tronco primario. Aquí vemos C7, ocurre lo mismo. Y en C8, sin embargo, vemos que tiene alguna recuperación. Si bien está un poco engrosado, probablemente sea una neurotmesis. O sea que es una parálisis braquial completa también, pero preganglionar C6, C7 y posganglionar de C5 a C8. Siempre recuerden, en el plexo braquial obstétrico les va a dar la bobina, porque, y si no, traten de que les dé, para poder estudiar también los diafragmas, porque el nervio frénico se forma particularmente, si bien también con ramas de C5, pero particularmente con ramas de C4 y C3. Sobre todo el nervio frénico se forma de ramos del C4. Entonces es importante poder ver los diafragmas, porque si hay una elevación del diafragma de ese lado, nos va a permitir pensar, aunque no lo veamos, que está afectada también la raíz C4. Y por último, ¿qué le tenemos que decir al neuroortopedista? Porque todo esto se lo decimos al neurocirujano. El neurocirujano va a tomar su decisión. ¿Qué va a reparar quirúrgicamente? ¿Qué va a mandar al kinesiólogo para recuperar? ¿Qué puede hacer entonces luego el neuroortopedista? Bueno, el neuroortopedista puede tratar la displasia glenohumeral, que va a quedar como causa secundaria de este trauma, tanto sobre todo en la parálisis braquial obstétrica. Entonces, para eso vamos a medir dos mediciones, valga la redundancia. Uno va a ser el eje escapular, siguiendo el eje del escápulo y pasando por el medio de la glena, dividiendo la cabeza humeral en 2 secciones y utilizando esta sencilla fórmula, la cabeza está aproximadamente hacia anterior en un 35%. Si vemos este caso, la cabeza estaba mucho menos, o sea, estaba subluxada hacia posterior. Y el otro ángulo que se toma es el ángulo de versión, utilizando el mismo eje escapular y tomando una línea siguiendo el eje de la glena, que acá tengo una glena normal, pero cuando hay una displasia importante, este eje, esto a veces hay que hacerlo en 2 planos, entonces ahí vamos a poder medir el ángulo de versión, que normalmente es menos 90, no tiene que haber más de 5 grados entre ambos lados. Acá vemos un ejemplo en un chiquito donde vamos a ver que el ángulo era de 54 con respecto al normal, que era aproximadamente de 80. O sea que este era el normal y aquí vemos un ángulo, por supuesto, mucho menor a 90 grados y además mucho mayor la diferencia en ambos ángulos. Por eso es importante, cuando vamos a medir la displasia glenohumeral, que el estudio mida ambos hombros y usar alguna secuencia donde nos permita ver ambos, o hacer un 3D o hacer una secuencia 2D, pero donde ambos hombros queden equilibrados.
Lo ideal es una secuencia 3D, porque podemos, digamos, jugar con la secuencia y poner los dos hombros al mismo nivel, porque imagínense que el hombro lesionado no va a estar a la misma altura que el otro hombro. Entonces vamos a tener que modificarlo nosotros con los reformateos. Bueno, aquí le dejo la pantalla a la doctora Goñi para que haga unas conclusiones de estas dos charlas. Les estoy muy agradecida por habernos escuchado y dejo de compartir, así Romina puede dar unas conclusiones y de esa manera podemos seguir luego con las preguntas. Romina. Bueno, entonces para dejar algunos puntos de recordatorio, unos key points que nos gustaría que se lleven con respecto al trauma medular, recordar lo que el doctor habló acerca de caracterizar la injuria medular, ¿sí? Encontrar el epicentro o el área central, esa que va a sufrir cambios, reconocer el patrón de presentación que tiene, si encontramos edema, contusión, hemorragia. Como hemos visto, esto junto con la longitud de la lesión y la compresión medular pueden ser factores pronósticos. En buscar características propias del canal, ¿sí? Características del conducto, si hay un canal estrecho adquirido, un canal estrecho congénito, ¿sí? Si hay patologías preexistentes, predisponentes, ¿sí? Y también poder valorar el pronóstico de la resonancia magnética en la injuria tardía, ¿sí? Ver si encontramos estos puentes medulares que, como vimos, nos pueden llegar a hablar acerca de una probable o recuperación de parte de la médula, ¿sí? Y como hemos visto también, el rol de nuevas técnicas de la resonancia, entre ellos lo que vimos acerca del tensor de difusión, que como vimos puede ser un factor de pronóstico funcional. Y algunos puntos a recordar en cuanto a la parálisis braquial, como mencionó la doctora, poder diferenciar entre qué población estamos, si adultos o niños con la parálisis braquial obstétrica, así como también clasificarla según la localización, ¿sí? Y ahí, como vimos, es donde juega un rol importante nuestro papel y poder dar datos en cuanto a esto. Y también, ¿qué otros datos podemos informar? ¿Qué vamos a informar? ¿Qué datos necesita el especialista, básicamente? Bueno, mencionar justamente cómo está nuestra médula, si hay una alteración de la señal, si hay una hiperintensidad en T2, si está desplazada hacia el lado de la lesión. El tensor de difusión nos puede llegar a ayudar en esto también. Cómo están las raíces preganglionares, para lo cual vamos a utilizar la secuencia Fiesta, si hay una abulsión parcial o es completa. Esta misma secuencia, la secuencia Fiesta, como vimos, también nos va a ayudar a ver cómo está la dura madre, si hay una laceración con formación de pseudomeningoceles, los cuales tenemos que mencionar. La secuencia T2, ideal T2, o QVDIR, QVFlex, las cuales nos van a servir para valorar los ramos postganglionares, ¿sí? Y así poder clasificar qué tipo de lesión tiene de los ramos postganglionares, si es una neuropraxia, una axonotmesis o una neurotmesis. Poder mencionar si hay afectación muscular, si hay músculos denervados, ¿sí? Con la secuencia también ideal T2, Water o InFace. Y también, bueno, como mencionaba en las últimas imágenes, cómo está la articulación glenumeral, si hay una luxación, ¿sí? Y poder hacer las mediciones. Así que les damos muchas gracias y antes de terminar queremos contestar algunas de las preguntas que nos han ido haciendo los doctores. Tincho, Martín, si te parece, aquí hay una pregunta muy interesante
Dice, si consideran que la lesión medular sospechada clínicamente debe ser manejada de forma urgente y, por lo tanto, si usamos scores como TLIX o SLIC, ¿qué opinás? Sí, escuchan bien, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, sí, un poco, en general, los scores clínicos, sea TRICS o SLICS, o sumado a otros, como puede ser el ELACIA, como puede ser la clasificación morfológica de AO, la verdad que se utilizan mucho en trauma, mucho, y lo bueno es de usar varios, 2 por lo menos, para imbricar un poco más y que haya menos, para imbricar un poco más lo funcional y lo morfológico y que sea un poco más amplio el panorama del paciente. Pero sí, tranquilo, es indicación de utilizar estos scores. Nosotros somos radiólogos, con lo cual a veces nos cuesta un poco manejar la información que dan estas herramientas. Pero en general, cuando nos llega no solo el paciente ya fue evaluado y nosotros nos sirve mucho para caracterizar la gravedad o no del paciente que estamos enfrentando. Ok, muy bien. Muchas gracias, Martín. Otra pregunta que te están haciendo, acá el doctor Meli pregunta cómo considerás en el día de hoy que se debería detallar el informe de un trauma medular. Primero, saludarlo al doctor Meli. Gracias por estar ahí presente, al pie del cañón. Un poco resumir un poquito en el informe. Creo que tenemos que empezar a ser detallistas, aunque por más que nos corran con el informe de una lesión medular, que es un tanto estresante el momento, creo que hay que ser detallista en cuanto a cosas que no se nos pueden faltar. ¿Dónde está ubicado el epicentro? Y si ese epicentro, ¿qué características tiene? Las cosas que dijimos, ¿no? La extensión de la lesión, el edema, hasta dónde abarca, porque son cosas que pasada ese momento, el paciente, imaginémonos que sufre que va a cirugía, se artrodeza, la evaluación postquirúrgica de ese paciente ya no va a ser la misma y la capacidad de investigar las características de la médula en ese paciente ya no van a ser la misma. Entonces, toda la información que pueda darse precisa en el primer momento es realmente muy valiosa. Muy bien, muchas gracias, Martín. Y ahora, Claudia, me gustaría hacerte una de las preguntas que aquí también hicieron. Ahí te digo, ¿considerás que la lesión... Discúlpame, un segundito. Se me fue para arriba. Estamos sin tiempo, no hay problema. Sí. Porque cada vez que agregan una, se me va. Bueno, te pregunto, para las lesiones medulares o plexuales, nos preguntan si empleamos gadoliño, y si es así, ¿en qué casos? ¿Querés que empiece yo, Martín? Sí, Clau, empezamos. Bueno, para plexo, habitualmente no usamos gadolinio para trauma. En el caso de tener equipos 1.5 Tesla, es interesante el uso de gadolinio. En el caso de trauma, específicamente, ¿no se escucha? Sí, perfecto, yo te escucho. Ok. En el caso de trauma es interesante si usan secuencias STIR, porque en 1.5 usan las secuencias STIR. Entonces, al inyectarle gadolinio se suprime todo lo que es flujo venoso que puede estar interfiriendo sobre las raíces. Entonces, de esa manera nos permite resaltar solamente las raíces y suprime la secuencia STIR. Suprime la grasa, el gadolinio suprime el flujo y entonces solamente nos quedan las raíces. Entonces, en ese caso, para trauma, es interesante usar gadolinio. En el caso nuestro, no usamos gadolinio en trauma, solamente lo usamos ante la presencia de tumores y cuando estamos evaluando plexopatías inflamatorias. No porque las plexopatías inflamatorias generen un realce. En general, no. Pero muchas veces alguna plexopatía crónica puede generar un poco de realce,
pero uno de los diagnósticos diferenciales es el linfoma. Entonces el linfoma muchas veces tiene realce, no muy importante, pero puede tenerlo, entonces en esos casos sí. Entonces, volviendo al trauma, si tenemos un 3 Tesla, no es necesario utilizar gadolinio. No sé, Tincho, si querés decir algo sobre el gadolinio en médula. No, un poco lo mismo, ¿no? Nosotros, la verdad que, más allá que nosotros como somos un centro de derivación, no tenemos una gran casuística de traumatismos agudos, sí tenemos muchos pacientes ya traumatizados con el daño ya instalado, pero en general no se utilizaría, o por lo menos no me parece que es recomendable utilizar el gadolinio en el paciente agudo, salvo que vos tengas que hacer una angioresonancia medular, salvo que tengas que descartar otra cosa que pueda llegar a confundirte el diagnóstico, pero realmente no lo utilizamos. Creo que Romy está con problemas de audio. Bueno, ahí está. sí, Ahí ahí está. estamos. Bueno, muchas gracias y creo que una de las últimas preguntas que han hecho es en los centros sin resonancia, dice, utilizamos los Score Nexus y Canadian para derivar a resonancia. Es una pregunta, creo que para Tincho. Sí, en realidad esos scores, hay muchos scores. Yo puse esos dos, ¿se escucha? Bueno, en realidad esos dos scores, hay muchos. Yo puse los dos esos porque son los más utilizados o los más difundidos. Posiblemente cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, pero no hablan de lesión medular ni de indicación de resonancia magnética, hablan de gravedad o de severidad del trauma. Con lo cual, un poco la indicación de la derivación a un centro, imaginémonos que estamos en un centro que recibe traumas y no tiene cuenta con resonancia y tiene que decidir la derivación, creo que va más por el lado del estatus funcional y neurológico del paciente que por el score que podamos llegar a usar, ¿no? Obviamente que un trauma severo conlleva más riesgo de daño neurológico, tanto encefálico como medular, pero en sí no habla de indicación de resonancia. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias Claudia. Creo que ya estamos terminando con las preguntas incluso también, así que les damos muchas gracias y bueno, los invitamos próximamente, como ven aquí en mi última diapositiva, el 1 de septiembre, daremos imágenes en patología neurovascular, a la cual todos van a estar invitados también. Así que bueno, les agradecemos mucho. Ahí dejo de compartir. Muchas gracias a todos.